Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de selectividad, un ejercicio de las PAU de la Comunidad Valenciana, en concreto el del examen de junio de 2018, ejercicio 2 de la opción A. Y el ejercicio dice lo siguiente: dibuja a escala 8 séptimos un triángulo ABC a partir de los siguientes datos. El ángulo en el vértice A es de 60 grados. La circunferencia inscrita es de radio 26. La longitud del lado AB es de 120 milímetros. Se valorará el uso de escala gráfica. Lo primero que vamos a hacer es la escala gráfica. Os lo recuerdo, ya sé que lo sabéis, pero yo por si acaso lo recuerdo, solo la aplicaremos a las medidas. El ángulo se mantiene, 60 grados seguirán siendo 60 grados independientemente de la escala. Como es 8 séptimos, es una escala de ampliación, vamos a trazar una línea cualquiera y sobre esa línea colocaremos 8 centímetros. Desde el inicio dibujaremos otra recta cualquiera, cuanto mayor sea el ángulo, mejor. Y sobre esta dibujaremos 7 centímetros. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, para que me des un like, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y conectamos los dos extremos. Cualquier medida que yo coloque sobre la línea de 7 y la pase a la línea de 8 con esta dirección, le habremos aplicado una escala de 8 séptimos. Las dos medidas que vamos a hacer son 26 milímetros y 120. Vaya. Ahora que tenemos la escala hecha, podemos proceder ya a dibujar el triángulo. El 120 era la medida del lado AB y además nos dan el ángulo A. Pues vamos a empezar por dibujar una línea cualquiera. Y sobre esa medida coger los 120 a escala. Aquí tenemos A, aquí tendremos B. La dirección que sale de A para encontrar el punto C dice que el vértice A es de 60 grados, es que colocaremos 60 grados aprovechando el cartabón. Y ahora que ya tenemos los 60 grados, vamos a la circunferencia inscrita. Si es la circunferencia inscrita, es tangente a los tres lados. Como solo tengo dos, pues voy a hacer tangente a esos dos lados que tengo. Para eso, perpendicular en un punto que no moleste. He hecho un pequeño gran error. Esta es la línea de 7 a 8, la de 26 es esta, que no la he pasado. Esta. Tomamos el valor de 26 y ahora trazamos una paralela a AB por ese punto. Seguro que el centro que busco está ahí. Voy a hacer lo mismo, pero sobre el otro lado que tengo. Primero una perpendicular. Colocamos la medida de los 26. Y ahora trazamos una paralela. Marcamos también el punto de tangencia. Aquí ya tenemos el cruce, tanto uno como el otro. Si esta es la circunferencia inscrita, este sería el centro de esa circunferencia y vamos a dibujarla. Para finalizar,
Sabemos que la línea sale del punto B y pasará de forma tangente a la circunferencia inscrita, de la misma manera que era tangente en estos dos puntos. Lo que nos pide es la recta tangente que pasa por B y es tangente a la circunferencia. Para eso conectamos el centro con el punto, trazamos una mediatriz desde ese punto que ha coincidido con la perpendicular que habíamos puesto antes, pero de casualidad, hacemos un arco con radio hasta el centro. Si hacemos este arco, cortará la circunferencia en dos sitios. Uno es este, que no hace falta porque ya lo tenemos, y el otro sería este. Ese es el punto de tangencia. Marcamos el punto de tangencia como es debido. Y conectamos B con ese punto. Y lo prolongamos hasta la otra línea. Con esto obtenemos el punto C, que es el vértice que nos faltaba. Y ya tenemos el triángulo ABC a escala 8 séptimos, con el lado AB 120 a escala, la circunferencia inscrita 26 a escala. Vamos a hacer el ejercicio 1 de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana de la convocatoria ordinaria, la de junio del año 2021. El ejercicio es de triángulos y el enunciado dice lo siguiente. Dado el lado AB, tenemos aquí AB, se pide construir ABC conociendo su ortocentro. Tenemos aquí el ortocentro y nos piden un triángulo ABC. Y después nos piden un triángulo ABD conocido su incentro. Este es su incentro, nos pedirán AB y D, pues este por donde esté. En primer lugar vamos al primer apartado. Como sabemos el ortocentro, sabemos que todas las alturas del triángulo que buscamos pasan por aquí. Si las alturas pasan por ahí, pues bueno. ¿Qué es una altura? Una línea perpendicular a uno de los lados que pasa por el vértice contrario. Así es que esto es una altura. Y el vértice que estoy buscando estará en esta altura. No sé si aquí, aquí o por dónde, pero seguro que está en esta línea. Ahora vamos a trazar otra altura. Pero ahora ya no tenemos lados con las que hacer perpendiculares, pero sí que sabemos los vértices A y los vértices B. Como las alturas pasan por el vértice y por el ortocentro, pues simplemente, si yo hago una línea que pasa por B y por el ortocentro, esto será una altura. Podría hacer lo mismo con A, pero con 2 tengo suficiente. ¿Qué es lo que me falta? Pues el lado AC debe ser perpendicular a esta línea. Si esto es la altura y todas las alturas forman 90 grados con el lado del que son altura, simplemente para hallar el lado que me falta, tengo que dibujar una línea perpendicular a esta altura que pase por A. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Esta sería la dirección del lado AC. Y vemos que la altura es perpendicular y pasa por el vértice contrario. Y también sabemos que en esta línea tiene que estar el vértice C. Oh, pues magia, acabamos de localizar C. Este punto de aquí es C. Y simplemente, para acabar el ejercicio, conectamos C con B. Y repasamos un poco más fuerte el otro lado. Y acabamos de obtener el triángulo ABC. Si lo que hemos hecho con B lo hubiéramos hecho con A, pues nos daría exactamente lo mismo. Una línea que pasa por A y por este punto y es perpendicular aquí. Después perpendicular y sería el mismo proceso. Vamos ahora con la segunda parte. Tenemos aquí el incentro del triángulo que buscamos. ¿Y qué es el incentro? Es el punto donde se cortan las bisectrices. Entonces, si la bisectriz sale de A y pasa por el incentro, esta es la bisectriz. ¿Y la bisectriz qué es? Pues la bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Así es que esta parte del ángulo tiene que ser igual que la parte que me falta.
trazamos un ángulo, cuanto más grande mejor, menos error. Trazamos un ángulo. Y la parte de arco que hay aquí debe ser exactamente igual que la que hay al otro lado. Pues nos colocamos, tomamos la parte de ángulo que hay aquí, en este lado, y el mismo valor lo copiamos al otro lado. ¿Qué puedo hacer? Exactamente lo mismo con el punto B. Dibujamos lo que sería la bisectriz, conectando el incentro con B. Trazamos un arco lo más grande posible, puede ser el mismo de antes. O otro cualquiera. Trazamos un arco. Lo único es no confundirse de línea. Y si esta es la bisectriz, esta es la parte de arco que se repite al otro lado, pues cogeremos con el compás la parte de arco y la copiaremos exactamente igual al otro lado. Si yo dibujo ahora esta línea, la línea que pasa por el incentro es la bisectriz, la línea que pasa por el incentro es la bisectriz, y donde se corta esta línea duplicando el ángulo y esta línea duplicando el ángulo, es decir, aquí tengo el punto D. Simplemente repasamos el triángulo y ya habríamos terminado el ejercicio. Triángulo ABC con su ortocentro, triángulo ABD con su incentro. Vamos a hacer un ejercicio de las PAU de selectividad de la Comunidad Valenciana de junio de 2018, de la opción B. El ejercicio es de geometría plana, en concreto es de triángulos, y dice lo siguiente: dado el incentro, el circuncentro y sus correspondientes circunferencias, aquí tenemos incentro y su circunferencia, circuncentro y su circunferencia, de un triángulo ABC, dibujarlo conociendo la dirección del lado A. Tenemos aquí la dirección del lado A. Dibuja todas las soluciones posibles, lo que nos indica que habrá más de una solución. En este caso en concreto hay dos. Si sabemos que esta es la dirección de A tiene que llevar esa dirección, por tanto será paralela, y además debe ser tangente a la circunferencia del incentro. ¿Por qué? Porque la circunferencia inscrita es tangente a los tres lados, será tangente a A y a los otros dos. Y si es tangente a A, habrá una línea que pasará por el centro y será perpendicular. Si es que perpendicular a A por el incentro, y tenemos dos posibles soluciones, esta de aquí y esta de aquí, lo que nos indica los dos triángulos que van a salir. Vamos a hacer primero uno completo y después haremos el otro completo. Supongamos que este es A y aquí tendremos el vértice B y el vértice C del lado A. Hemos puesto B y C en el circuncentro porque los tres vértices del triángulo en la circunferencia circunscrita pertenecen a la circunferencia. Y el vértice que nos falta, en este caso el vértice A, pues estará por esta zona, en concreto una línea que sale de B y es tangente a la circunferencia, de la misma manera que hemos empezado haciendo una circunferencia tangente. Entonces la línea que salga de este punto y sea tangente a la circunferencia nos dará en el corte el punto que buscamos. Da igual si lo hacemos de B, que desde C el proceso es el mismo y debería coincidir. Unimos B con el centro de la circunferencia inscrita, trazamos la mediatriz. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y del corte de la mediatriz trazamos un arco. Este arco nos dará los puntos de tangencia. Uno sería este que ya tenemos, que no nos interesa porque ya lo tenemos, y el otro, pues cogiendo hasta el incentro, nos daría este de aquí. Es un arco con centro en la mediatriz y radio hasta B o hasta el centro de la circunferencia inscrita. Conectamos ese punto con B y lo prolongamos hasta que corte a la circunferencia. Además, como es un punto de tangencia, pues conviene marcarlo perpendicular al centro.
Esto nos da el vértice A y el tercer lado es la conexión de A con C. Y vemos que además es tangente, que es lo que habíamos comentado antes. Si conectamos el centro, nos dará también aquí el punto de tangencia. Esta es una de las soluciones que hay que hacer ahora, repetirlo todo exactamente igual, pero partiendo de esta línea colocada en el otro punto de posibilidad que tenía la dirección de A y era tangente a la circunferencia inscrita. Estamos haciendo exactamente lo mismo que antes, lo que pasa es que antes hemos empezado con B, ahora cogemos C', desde ahí trazamos la tangencia a la circunferencia inscrita, una es la que ya tenemos y la otra la que estamos a punto de sacar. El punto de tangencia. Lo conectamos ahora, conectamos con C'. Y eso nos daría aquí A', si ahora lo conectamos con B', acabamos el segundo triángulo. Vemos además cómo es tangente y marcamos el punto de tangencia. Y con esto tenemos los dos triángulos A, B y C, A', B' y C', que tienen esta circunferencia como circunferencia inscrita y esta de aquí como circunferencia circunscrita. Ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de Cataluña del año 2020, el ejercicio de la convocatoria ordinaria 1B. Y el enunciado dice lo siguiente: dibuja el triángulo ABC, teniendo en cuenta que el punto P es el incentro y el segmento AB es uno de los lados. Si P es el incentro es porque por P pasan todas las bisectrices. Y si dibujamos la línea que va de A a P, resulta que eso es bisectriz de algo. Es decir, yo puedo colocar un arco y el mismo trozo de arco que tengo a este lado lo tendré en el lado contrario, porque esta línea que acabo de dibujar es la bisectriz. Si tomamos con el compás esta distancia, la colocamos como simetría, ¿vale? La colocamos al otro lado y trazamos la línea que pasa por ese arco. Esta línea es la bisectriz de estas dos, por tanto estas dos forman parte del triángulo. Si repito el mismo proceso desde B, nos dará el lado del triángulo que nos falta. Esta línea es la bisectriz, así es que el arco que yo dibuje, un poco más grande mejor, el arco que yo dibujo tendrá la mitad del arco a este lado y la mitad al otro lado, para que la línea que va de B a P sea la bisectriz. Tomamos el valor, lo copiamos a continuación. Y en esta línea está C, y en esta línea también está C. Con lo cual acabamos de encontrar el punto C. Tenemos el apartado A completo. El apartado B dice lo siguiente: dibuja la circunferencia circunscrita del triángulo ABC. Si es circunscrita, es la que va por fuera, los tres puntos pertenecen a la circunferencia y el circuncentro se hace con dos mediatrices. Trazamos los arcos de una de las mediatrices, por ejemplo de AC, arco desde A y el mismo arco desde C, donde se cortan los arcos tengo la mediatriz. Y en esta línea estará mi circuncentro. Si repito lo mismo de cualquier lado, por ejemplo del BC, trazo un arco, trazo el mismo arco desde B, puedo dibujar la otra mediatriz
Y al dibujar estas dos mediatrices, el punto donde se me conectan es el circuncentro. Desde aquí podré dibujar una circunferencia circunscrita con este centro y radio hasta B, hasta C o hasta A, que están igual de lejos. Ya tenemos el apartado B completo. Apartado C. Dibuja un triángulo rectángulo inscrito en la circunferencia anterior, es decir, los tres vértices de ese triángulo rectángulo tienen que estar en esta circunferencia, teniendo en cuenta que su hipotenusa es paralela a la recta BC. Esta es la dirección de la hipotenusa, pero no sabemos si está ahí, aquí, aquí o aquí. Y que su lado inferior es paralelo al segmento AP. Su lado inferior es como AP, pero en otra posición, pero lleva esa dirección. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, resulta que si nosotros tuviéramos la hipotenusa, fuera la que fuera, y tuviéramos que hacer el ángulo opuesto de 90 grados, resulta que ese está en el arco capaz, y el arco capaz de 90 es una media circunferencia. Desde aquí podríamos dibujar, este tendría 90, este tendría 90 y cualquier otro tendría 90. Bien. Esto es diámetro de la circunferencia, así es que tiene que llevar la dirección BC y los tres puntos tienen que estar aquí, es porque esto ya es el arco capaz dibujado. Es la única manera de que dos puntos estén en el arco y el que nos falta también. Conclusión de eso. Paralela a BC por el centro, que ya lo tengo, es el circuncentro. Si yo hago una paralela a BC, esta es la hipotenusa del triángulo que estoy buscando. Ahora tendría que hacer el arco capaz de 90 grados, que resulta que me va a dar esta circunferencia, por tanto ya lo tengo hecho. Así que en alguna posición de esta circunferencia está el punto que me falta. Ahora dice que hay un lado, ¿vale? El lado inferior es paralelo a la recta AP, paralelo a P por la parte de abajo. Aquí tendría uno de los catetos. ¿Hasta dónde? Hasta que vuelva a cortar a la circunferencia y entonces tendré el punto que me falta. Si ya tengo este punto que es el que me falta y la hipotenusa acaba aquí, los conecto y con esto acabo el apartado. Tenemos el apartado C completo, nos faltaría solo el apartado D, que dice determina el baricentro del rectángulo que acabamos de hacer, el baricentro de este rectángulo. El baricentro se hace con las medianas, y las medianas son la línea que va desde un vértice hasta la mitad del lado contrario. Bueno, pues hagamos eso de dos de estas líneas. Resulta que de esta línea ya tengo hecha la mediatriz. Es más, tengo el centro de esa línea hecha, porque si esto era el diámetro, la mitad era el circuncentro, ya tengo la mitad de ese lado, y conectándolo con el vértice opuesto ya tengo una de las medianas. Vamos a hacer la mediatriz de este lado que tenemos aquí, pero en vez de hacer los dos arcos, simplemente vamos a dibujar uno. Y para que no nos salgan más arcos aquí dentro, pues vamos a hacer con otra distancia mayor otro lado, otro par de arcos, ¿vale? Es otra manera de hacer. Si conectamos estos dos es como si hiciéramos la mediatriz, obtendríamos el punto. Este de aquí es el punto medio. Desde aquí hasta el vértice opuesto. Ya tenemos las dos medianas. El punto donde se cortan sería G, el baricentro. Un triángulo del que conocemos el lado A y dos medianas. Las dos medianas que conocemos son la que sale del lado B hasta el vértice B y del lado C hasta el vértice C, que son los extremos de A. ¿Cómo vamos a proceder? Pues en estos casos es recomendable siempre construirnos un pequeño boceto de cuál va a ser el resultado aproximado y ver dónde están los datos que nos dan. Si es un triángulo, pues podemos dibujar un triángulo que nos dé la gana
Y de este triángulo nos han dado el lado A y las medianas que van desde el vértice C y desde el vértice B. Esos son los datos que tenemos. ¿Cómo podemos empezar? Si conociéramos este vértice, sabiendo dónde está A y calculando ese punto, podríamos seguir trabajando y acabar el triángulo. ¿Hay alguna manera de conseguirlo? Sí, este es el baricentro, que es donde se cruzan las tres medianas, y el baricentro resulta que está a 2/3 del vértice y a 1/3 del lado. Por tanto, si calculamos 2/3 de esta mediana y 2/3 de esta mediana, podremos construir este triángulo del que conoceremos sus tres lados. Empezamos colocando una línea y sobre esa línea colocaremos el valor de este sería el vértice C y el vértice B con el lado A. Lo que necesitamos ahora son 2/3 de este valor y 2/3 de este otro valor. Para eso hay que dividir el segmento en tres partes iguales. Vamos a dividir el segmento de la mediana de C directamente donde nos dan los datos. Dibujamos una línea, la que sea, ponemos tres medidas iguales y mediante paralelas 1, 2 y 3. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y haciendo una paralela, no hace falta que lo dividamos en las tres partes, solo necesitamos 2/3 y 1/3. Trazaremos el arco de esos 2/3 desde el vértice C. Vamos a dividir también el segmento B, para que no nos quede encima, pues vamos a copiar el segmento aquí. Y lo dividimos en tres partes iguales. Conectamos la última mitad y hacemos paralelas. Y con esto obtenemos 2/3. Cogemos esos 2/3 y trazamos un arco desde B. Ahí es donde se han cortado, ese es el baricentro. Ahora podemos dibujar la mediana de B, pero no paramos en el baricentro, sino que seguimos porque la mediana de B era 1/3 más grande. Cogemos ahora el valor de B completo y sabemos que ese es el punto medio del lado que va en esta zona. Hacemos lo mismo desde C. Prolongamos porque vamos a coger todo C. Y este será el lado medio del segmento que va aquí. Y ahora simplemente pues conectamos ese punto medio con B. Y el otro punto medio con C. Y repasamos los segmentos y tenemos aquí el triángulo que buscábamos, siendo esto la mediana de B, la mediana de C, que eran los otros dos datos que nos daban aparte de A. Repasamos
Hacemos 2/3 de cada mediana, trazamos los arcos desde cada uno de los extremos de A, donde se cortan es el baricentro, lanzamos las líneas, las prolongamos y colocamos la medida entera, incluyéndole el tercio que no hemos puesto antes. Y ahora hacemos pasar por C y por ese punto medio, por B y por ese punto medio, y donde se cortan pues es el vértice que nos falta, el vértice A del triángulo. En el vídeo de hoy vamos a dibujar un triángulo del que tenemos 3 datos. Bueno, para todos los triángulos necesitamos 3 datos. Los datos que tenemos son el lado A de vértices B, C, la mediana desde ese lado y el ángulo opuesto, el ángulo A en el vértice A, que sería de 45 grados. ¿Cómo procedemos? Como en todos los casos de geometría en los que nos piden una figura, vale la pena hacérsela en un boceto mirando todos los datos y entonces seguro que se nos ocurren pistas por donde podemos continuar. Aproximadamente el triángulo que saldrá pues puede ser algo de este estilo, en el que nos darían el lado A, este de aquí, esto sería un dato. Nos darían también la mediana desde A, es decir, la distancia desde este vértice hasta el punto medio del lado que tenemos, y nos darían también el ángulo del vértice A. ¿Qué podemos hacer para empezar? Dibujar el lado A y calcular su punto medio. Porque si calculamos su punto medio, sabemos la distancia que hay desde ese punto medio hasta el vértice. Pero no sabemos en qué dirección, ya, pero podemos hacer un arco que nos daría todos los puntos que están a la distancia del punto medio que toca. No sabemos cuál es, pero ya nos han delimitado de todo el universo, ya solo nos dicen los de este arco. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer, si sabemos el ángulo opuesto a un lado, el arco capaz. Si hacemos el arco capaz, en este caso de 45 grados, el arco capaz nos dará 2 puntos de corte y tendremos este triángulo o el que es igual, pero en el lado contrario. Vamos a hacerlo. Ponemos una línea cualquiera. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Este puede ser el vértice B. Si es el vértice B, a partir de ahí medimos el valor de A y lo colocamos. Este sería el vértice C y esto sería el lado, el segmento A. Hemos dicho que íbamos a trazar un arco desde el centro de ese segmento con radio la mediana de A. Pues para saber el centro del segmento haremos una mediatriz. Voy a calcular solo el corte de la parte de arriba y después haciendo una perpendicular tenemos también el punto medio. Ahora tomamos el valor de la mediana y trazamos un arco. Seguro que el vértice A está en ese arco. Lo que no sabemos es dónde. Bueno, pues si no sabemos dónde, vamos a hacer el otro paso que hemos dicho, que era el arco capaz para localizar todos los puntos que, si los conectamos con B y con C, estén a 45 grados. Para el arco capaz, ponemos la medida del ángulo en la parte inferior. Y después trazamos una perpendicular a esa línea. Donde la perpendicular corta a la mediatriz, tenemos el centro de ese arco capaz. Tomamos ahora hasta C el valor y dibujamos. Aquí tenemos en este arco todos los puntos que si los conectamos con B y con C estarían a 45 grados. Y aquí tenemos todos los puntos que, si uniéramos con el centro del segmento, estarían a la distancia mediana de A. Los dos puntos buenos que cumplen las dos condiciones son este de aquí
y este de aquí. Si el enunciado no ha especificado más, cualquiera de ellos puede ser el vértice A. A veces el enunciado dice, encuentra todos los triángulos que cumplen, pues si dice encuentra todos los triángulos, habría que hacer los dos triángulos. Este podría ser A y este también podría ser A. Un triángulo del que sabemos los siguientes datos. Ya sabéis que para un triángulo siempre nos deben dar 3 datos. El lado A, el valor que tiene, y 2 alturas. La altura desde el lado que nos han dado y la altura desde uno de los lados que desconocemos. Lo primero, en estos casos, conviene siempre dibujarnos un pequeño esquema de cómo es el triángulo que esperamos obtener y los datos que nos dan, que eso nos da siempre alguna idea de por dónde seguir. Suponiendo que el triángulo fuera algo así, lo que nos han dado es el lado A, puede ser este, la altura de ese mismo lado, que sería esta de aquí, y la altura de, si tenemos aquí el vértice A, el vértice B y el vértice C, pues nos han dado la altura desde C, que sería esta desde aquí, con un ángulo de 90 grados en los pies de las alturas. ¿Cómo podemos empezar? Pues lo que parece más sencillo es colocar A como base y trazar una paralela a la altura HA y eso nos dirá todas las posibles ubicaciones del vértice A. Vamos a una línea cualquiera y sobre esa línea colocamos las medidas. Empezamos aquí, vértice B, tomamos el valor de A. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí la verdad es que me ayuda un montón. Y aquí tendríamos el vértice C y este es el lado A. Vamos a trazar una perpendicular. Y sobre esa perpendicular mediremos la altura de A para saber todas las posibles ubicaciones del vértice A. Esta es la altura de A. Y trazamos ahora la paralela. Seguro, seguro, seguro que el vértice A está en esa línea. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos el valor desde C hasta aquí. Y lo que podemos hacer es trazar un arco de circunferencia porque eso nos daría todos los posibles valores donde podría estar C. Tomamos el valor C, el HC, la altura desde C, y hacemos un arco desde el punto C. Seguro que en este arco está el vértice, lo que no sé si estará aquí, dónde estará ese valor. Pero ¿qué es lo que sé? Que la línea que va desde B hasta A debe ser perpendicular. Si yo quiero lanzar una línea perpendicular a esta circunferencia, lo que me está pidiendo en realidad, sin pedirlo, es una tangente. Queremos la recta tangente que sale del punto B y es tangente a esta circunferencia. O podemos hacer el arco capaz de 90, donde nos daría todos los puntos que tienen un arco de 90. Creo que vamos a hacer el arco capaz. Este es el punto que si lanzo desde aquí una línea y otra línea desde aquí y prolongo estaría a 90 grados y sería tangente. Pues vamos a dibujarlo. ¿Y hasta dónde voy a prolongarlo? Hasta que llegue a la línea que teníamos arriba. Donde corte tendré la altura de A, por tanto este punto de aquí será A. Si yo quiero acabar el triángulo, simplemente de conectar A con C. Y este es el triángulo, que no es isósceles, pero casi. Hacemos un repaso rápido de lo que hemos hecho. Como sabemos, hemos colocado A, hemos trazado una paralela a la distancia a altura de A porque era un dato, y hemos hecho el arco capaz de 90 porque sabíamos que
aquí debía haber un ángulo de 90, que es el que corresponde con la altura y su lado. Siempre forman 90 grados. Si es que arco capaz de 90 y arco con centro en C de la altura en concreto. Donde se han cortado, conecto y prolongo hasta que llegue aquí y conecto con el vértice que tenía abajo en el otro lado. Construiremos un triángulo rectángulo, conocida la hipotenusa y la resta de sus catetos, B menos C. Para ello, como siempre, conviene hacernos un pequeño esquema con los datos que nos dan. La solución será un triángulo rectángulo, aproximadamente de esta forma, en la que los datos que tenemos son la hipotenusa A y B menos C. B menos C, que será un trozo de un cateto. Si a B, que es todo este cateto, le hemos restado C, que es esto, y nos queda este trozo de aquí, significa que si esto vale C, esto también vale C, que es lo que le hemos restado. ¿Y con eso qué obtenemos? Pues un triángulo isósceles, en el que si uno de los ángulos mide 90, los otros dos medirán 45. Por tanto, yo sé que este ángulo tiene 45 y sé el tamaño de A. Con eso vamos a empezar a trabajar. Lo primero de todo será dibujar una línea BC y prolongarla, puesto que B va a ser más grande aún. Dibujamos la línea y elegimos un punto como inicio del triángulo. Colocamos a partir de ese punto la medida BC. Este trozo que tenemos aquí es B menos C. Como hemos explicado antes, desde aquí podemos lanzar una línea a 45 grados y seguro que el vértice de la esquina superior está en esa línea. Colocamos la escuadra con sus 45 grados y dibujamos la línea. Otra cosa que sabemos es la distancia que hay desde aquí hasta el vértice, que es la hipotenusa A. No sabemos la dirección, pero por eso trazaremos un arco en el que estén incluidas todas las direcciones en las que puede ir esa hipotenusa. Dibujamos el arco y vemos que se cortan las dos líneas en un punto. Pues el punto que está en la línea de 45 grados y al mismo tiempo está a distancia A de este vértice, es decir, está en la circunferencia, en el arco que hemos trazado, será el vértice superior. Dibujamos la hipotenusa, esta vez ya en la dirección que toca. Y desde el vértice superior trazamos una perpendicular para formar el ángulo de 90 grados del triángulo rectángulo. Hacemos la perpendicular. Y con esto tenemos el triángulo terminado. Tenemos la hipotenusa A, este lado que sería, si aquí era B menos C y aquí está C, pues sería B, y este de aquí que sería C. Tenemos ya el triángulo terminado a partir de la hipotenusa y la resta de sus catetos. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo, conocida su hipotenusa A y la suma de los catetos B y C. Para empezar, es conveniente hacernos un pequeño dibujo con los datos que tenemos. Dibujamos un triángulo rectángulo y colocamos los datos. Sabemos A y sabemos B más C. Por tanto, la línea que conocemos no es esta, que sería B, sino un poco más larga. Y ahí está el truco, ahí está lo que nos puede ayudar a obtener el resultado. Nosotros podemos colocar la línea BC, pero no sabemos dónde empieza el ángulo de 90 grados. Lo que sí que sabemos es que esta distancia C
es igual de grande que la distancia que hay a partir de este punto C. Por tanto, si conectáramos estas dos líneas, tendríamos un triángulo pequeñito en el que dos de los lados miden lo mismo. Es un triángulo isósceles. Por tanto, este ángulo de aquí, obligatoriamente, si este es 90, será 45 y 45. Y con eso vamos a trabajar. Dibujaremos la línea BC. Y colocaremos el punto de inicio. A partir de ahí, con el compás cogemos el valor BC y lo marcamos. Tenemos B y C. Y ahora sabemos dos cosas. Para localizar este punto, que es el que necesitamos, sabemos que la distancia desde aquí es A. Por tanto, si dibujamos un arco con este centro y de radio A, trazaremos todas las posibilidades del punto que esté a esa distancia. Cogemos A. Y trazamos un arco. Lo siguiente que hemos dicho es que si desde aquí lanzamos una línea a 45 grados, seguro que, como este valor C y este valor C son iguales, pasa por ese vértice. Pues los puntos que cumplan las dos condiciones, que estén en la línea 45 y que estén en el arco, serán los candidatos a ser el vértice que nos falta. Dibujamos el ángulo a 45 grados y dibujamos esa línea. Vemos que la línea ha cortado en dos puntos, en este y en este. Es porque hay dos soluciones, el triángulo en el que el cateto más largo es B y en el que el cateto más corto es B, que sería el otro corte que estaría aquí, ¿vale? Tenemos las dos posibles soluciones. Vamos a elegir una de ellas. Si elegimos esta, conectamos para dibujar la hipotenusa y puesto que el triángulo que buscamos es rectángulo, el cateto que nos falta tiene que ser perpendicular a la línea base, que era la suma de los catetos, y pasar por este punto. Con esto tenemos este triángulo que sería el resultado, la hipotenusa de valor A, B y C, que es exactamente el mismo tamaño que en la prolongación del cateto B. Si hubiéramos elegido este vértice, nos hubiera dado el mismo triángulo, pero con los valores de B y C invertido. El valor B tendría el tamaño C y el valor C tendría el tamaño de B. Pero la solución es la misma. Vamos a dibujar un triángulo del que conocemos un lado A y su baricentro. Lo primero, antes de empezar a dibujar nada, conviene hacernos un boceto de qué es lo que tenemos y qué es lo que esperamos obtener. Tenemos un triángulo que tendrá aproximadamente esta forma, del cual me han dado el baricentro. ¿Y qué sabemos de aquí? Pues el baricentro y este lado. Si sabemos el baricentro, sabemos que la mediana sale de un vértice y va a la mitad del lado contrario, y que la otra mediana hace exactamente lo mismo. Además sabemos que el baricentro está a 2/3 de un vértice y a 1/3 del lado, con lo cual vamos a dibujar esas dos medianas y la cantidad que hay aquí, si son 2/3, pues esta es la mitad que esa distancia. Calcularé la mitad de este valor y lo pondré en el lado contrario. Y entonces tendré el punto por el que pasa el lado. Haciendo los dos lados que pasen por los puntos que les toca, tendré ya la figura terminada. Dibujamos la línea. Y si hemos dicho que eso está a 2/3 del vértice, calculamos la mitad, que equivaldrá a 1/3. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Cogemos ese tercio, lo copiamos en el lado contrario y ya tendríamos este punto de aquí. Tenemos este valor y por aquí pasará el lado.
Si hacemos lo mismo con la otra mediana, tendremos el otro lado. Pero vamos a cambiar la forma de hacerlo. Vamos a utilizar la definición de mediana. Dice que llega al punto medio. Entonces, si yo sé este valor, si coloco la mitad al otro lado, en realidad no hace falta que haga la otra mediana. Simplemente dibujando aquí el lado y prolongándolo, como ese punto es el punto medio del lado, lo copio y obtendré el vértice que me faltaba. Este es el vértice A. Si ya tengo A, tengo B y tengo C, pues ya tengo en realidad el triángulo. Para hacer bien este ejercicio solo hay que tener claras dos cosas, que la mediana va desde un vértice hasta el punto medio del lado contrario y que el baricentro está a 2/3 del vértice y a 1/3 del lado. Y con eso el ejercicio sale en un momento. Vamos a ver cómo construir un triángulo del que nos han dado un lado y el ortocentro. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es hacernos un pequeño esquema de qué es lo que pensamos construir, qué datos nos han dado y cuál sería la mejor manera de proceder. Si lo que vamos a construir es un triángulo con sus alturas del que nos han dado el ortocentro, nosotros los datos que tenemos son este lado de aquí y el ortocentro. Podemos lanzar las alturas. Si yo desde este punto hago pasar por el ortocentro una línea, dibujaré una altura, lo que no sé es dónde termina. Si por aquí hago lo mismo, conecto este punto con el ortocentro y prolongo, tendré otra altura, pero no sé hasta dónde llega. Yo puedo hacer desde este punto la perpendicular al segmento y tendría esta altura, pero tampoco sé dónde termina. ¿Qué dato puedo utilizar para completar estas alturas? Pues yo sé que aquí hay 90 grados y que aquí hay 90 grados. De manera que si hiciera el arco capaz de 90 de este segmento, tendría una semicircunferencia que pasaría justamente por estos dos puntos. Así es que si yo tengo este arco de circunferencia y tengo esta línea, sabré exactamente dónde está el corte. Y lo mismo pasará con este. Y por último, simplemente tendríamos que conectar el punto con el que nos ha dado aquí en el arco capaz y prolongar hasta prolongar. Hacer lo mismo desde el otro lado y cuando se corten esas dos líneas tendré el vértice que me falta. Vamos a verlo. Como hemos dicho, vamos a hacer el arco capaz, y el arco capaz de 90 simplemente es una circunferencia con centro en el centro del segmento. Así es que calculamos la mediatriz. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas a mi canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. En vez de hacer los dos cortes, vamos a hacer uno y la perpendicular. Yo tengo el centro de este arco de circunferencia y ahora trazaré la media circunferencia. Conectamos este vértice con el ortocentro. Y en el punto que me ha dado de corte con el arco de circunferencia, lo conecto con el otro vértice y prolongo. Lo que no sé es hasta dónde, pero si hago lo mismo con el otro, si hago esta altura y conecto, donde se conecten las dos líneas tendré el vértice que me falta. Esta sería la otra altura. Conectamos este con este. Vemos que los pies de las alturas tenían 90 grados la de aquí y 90 grados la de este otro vértice. Repasamos el lado que no sabíamos dónde terminaba. Y ahora ya tenemos el triángulo del que conocíamos un lado y el ortocentro. Repetimos un poco para recordar lo que hemos hecho, simplemente el arco capaz de 90, que es media circunferencia, y conectar cada uno de los extremos de ese lado del triángulo, que sería un vértice,
con el ortocentro hasta que corte al arco. Eso es el pie de la altura, lo conectamos con el vértice del otro extremo del lado y ya tendríamos uno de los lados que nos falta. Lo que no sabemos es dónde acaba, pero si hacemos los dos, donde se cortan, tendremos el vértice que nos falta. Y con eso hemos terminado. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos, dadme likes, hace tiempo que no pido likes y me encantan los likes. Y dejad cualquier comentario abajo si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que es un proceso demasiado intuitivo como para merecerse un vídeo, no lo sé, lo que a vosotros os apetezca. Pero sobre todo, sed felices y aprended dibujo, que es lo mismo, o casi.